A continuación, las noticias más importantes del Ecuador y del mundo en Hechos Ecuador. Y el jueves 18 de abril inició el proceso electoral en el Ecuador, donde 5.338 presos sin sentencia ejecutariada estarían habilitados para votar en la consulta popular. Así lo aseguró Omar Carpio, subdirector de la CNAEN. Escuchemos. Un honor estar aquí hoy en esta ocasión tan significativa para dar inicio al proceso del referéndum y consulta popular 2024. Este momento marca un hito en nuestra democracia, donde la voz de cada ecuatoriano cuenta. Un total de 5.338 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada fueron habilitadas para participar activamente en esta consulta nacional, para el que se establecieron 61 juntas receptoras de voto en 20 provincias del país, distribuidos en 33 centros de privación de libertad y 8 centros de adolescentes infractores. De acuerdo con el convenio tripartito de cooperación interinstitucional entre el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, el Consejo Nacional Electoral y la Dirección Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Se llevaron a cabo campañas de cedulación en los centros de privación de libertad de todo el país, para así garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan acceso al ejercicio de su derecho al voto y participen de la toma de decisiones trascendentales para el futuro del país. Ahí escuchábamos también la presidenta del CNE, Diana Tamaín, señaló que el conteo de los votos del sufragio que emitirán los presos y sentencia ejecutoriada en la consulta popular se realizará el domingo a partir de las 5 de la tarde, una vez que concluya la jornada electoral. También mencionó en su alocución que 666 observadores nacionales y 79 observadores internacionales participarán en la jornada de la consulta popular de este 21 de abril. En los centros penitenciarios se realizará bajo el estricto control y vigilancia de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Por nuestra parte, el personal técnico y operativo del Consejo Nacional Electoral supervisará el normal desarrollo de estas votaciones en cumplimiento de lo que dispone la Constitución y el Código de la Democracia. En este sentido, para este proceso, las juntas receptoras del voto estarán conformadas por 3 miembros, que incluyen a 2 servidores electorales, quienes actuarán como presidente y secretario, y una persona privada de la libertad inscrito en el padrón electoral, que se desempeñará como vocal. Para la recepción de los votos, el director del Centro de Privación de Libertad entregará al coordinador electoral las cédulas o pasaportes originales de los internos que vayan a sufragar. Finalizada la fase de votación, se sellarán las urnas y se trasladará el paquete o los paquetes electorales al centro de procesamiento electoral de cada provincia, con la custodia y resguardo permanente de las Fuerzas Armadas. En este punto es muy importante recalcar que el conteo de votos consignados por las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada serán escrutadas una vez que concluya la jornada de votación general el domingo 21 de abril a partir de las 17 horas. De la función electoral, es importante decirlo que el compromiso es solo y únicamente con la institucionalidad de la función electoral, pero sobre todo con la democracia de los y la participación de los y las ecuatorianas. Es importante no perder de vista que
Lamentablemente, esta crisis energética nos ha puesto a tomar medidas de contingencia para precautelar, primero, la participación de los ecuatorianos en condiciones de seguridad, donde seguimos destacando el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, transparencia absoluta de los pronunciamientos del pueblo ecuatoriano en las urnas. Y para eso están observadores internacionales, observadores nacionales, la Fuerza Pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como el acompañamiento de los delegados de las organizaciones políticas u organizaciones sociales que se están acreditando para tener acceso al documento que les dará garantía de hacer reclamos, de ser necesarios sobre el conteo de votos, del documento que se llama el acta de conteo. Allí escucharon finalmente la presidenta del CNE dijo que tomarán las medidas de contingencia para el desarrollo normal de toda la jornada del próximo 21 de abril para precautelar la seguridad de los ecuatorianos y la transparencia del pronunciamiento en las urnas. Informó para el canal de noticias Hechos Ecuador, Bexabe Gutiérrez. Y cada vez las cosas se ponen más duras. La polémica sobre el tema internacional en cuanto a lo que hizo Daniel Noboa ya trae resultados. La polémica escaló a niveles internacionales cuando el diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña presentó una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el pasado lunes 15 de abril de 2024. La querella interpuesta ante la Fiscalía General de México busca la detención y posterior extradición del mandatario ecuatoriano. Este hecho ha generado un fuerte revuelo político y mediático, poniendo en el centro del debate las relaciones entre ambos países y las acciones legales que podrían derivarse de la situación. Tenemos precisamente un tema relacionado que ustedes no lo han visto, pero que es importante que lo vean. Estuvo en Pichincha Universal y vamos a mirar. Sin precedente en la diplomacia mexicana, siempre hemos tenido buena relación con el gobierno de Ecuador, con el pueblo hermano, ni se diga, pero nuestro gobierno decidió darle asilo político a Jorge Glass al asaltar, el ex vicepresidente de Ecuador, al asaltar la embajada. Se hizo un hecho gravísimo con la Policía Nacional. Están los videos que el propio compañero presidente López Obrador dio a conocer, la entrada violenta, la agresión física al personal diplomático, el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, un hecho muy grave. Entonces, con esa acción se rompió la Convención de Viena, que le da inmunidad a las sedes diplomáticas. El gobierno de Ecuador dice que Jorge Glass es delincuente, es un perseguido político, y quien decide la condición de perseguido político es el país que da asilo, y nosotros lo habíamos otorgado. Por esa razón, la embajadora Serur había sido nombrada persona non grata porque se negó a entregar a Jorge Glass y tuvo que abandonar el país, no recuerdo, Ecuador, 148 o 72 horas. El encargado de la embajada, Canseco, fue agredido físicamente, Roberto Canseco, y varios integrantes del personal diplomático, y fue secuestrado Jorge Glass. Al secuestrarlo, porque estaba bajo el asilo mexicano, se cometió un ilícito, porque en la embajada de México, en cualquier lugar del mundo, la legislación que aplica es la legislación mexicana. También se rompió la Convención de Caracas, porque el país que da el asilo es el que determina si la persona que lo solicita es perseguido político o no. ¿Qué podía haber hecho el gobierno de Noboa en vez de asaltar la embajada? Hay precedentes. Durante la dictadura militar de Videla en Argentina, el expresidente Héctor Cámpora pidió asilo en nuestra embajada y estuvo 3 años ahí en la embajada, preso en la embajada, porque no le daban el salvoconducto. La dictadura militar de Videla no se atrevió a asaltar la embajada en México, sino mantuvo ahí al expresidente Cámpora
hasta el 4º año le dio el salvoconducto porque estaba muy enfermo y llegó a morir de cáncer en la garganta. Hay un caso que usted lo conoce muy cercanamente, Assange se le dio asilo en la embajada de Ecuador en Londres y estuvo años ahí detenido en la embajada porque el gobierno de Gran Bretaña nunca quiso darle el salvoconducto para que saliera de ahí. Por lo tanto, y bueno, llegó el gobierno de Lenín Moreno, que es el que acusó primeramente a Jorge Glass, por cierto, y lo entregó, violentando el asilo que le había dado y traicionando una decisión del Estado ecuatoriano, entregándolo a las autoridades de Gran Bretaña. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tenían por qué asaltar la embajada, simplemente Jorge Glass se habría quedado ahí años y felices días si el gobierno de Noboa se negaba a dar el salvoconducto. Cierro la primera larga intervención necesaria planteando que al haber secuestrado a Jorge Glass, bueno, la OEA, todos los países han condenado, todos, el asalto a la Embajada de México en Ecuador. No ha habido uno solo que validar esta acción. En la OEA, que es un instrumento del gobierno de Estados Unidos, no solo todos la condenaron, solo se abstuvo El Salvador y votó en contra del gobierno de Noboa. Es evidente que así sería. Entonces, el propio Almagro, que no es precisamente un personaje prestigiado en la diplomacia internacional, dijo que las cosas se debían retrotraer al momento antes del asalto a la embajada que fue condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que debería entregarse Jorge Glass a las autoridades mexicanas en la Embajada de México en Ecuador, restablecerse el diálogo y las relaciones diplomáticas y luego Ecuador podía dar el salvoconducto o no, y por lo tanto quedarse Jorge Glass ahí retenido en la embajada el tiempo que el gobierno de Ecuador lo decidiera. Al haber secuestrado a Jorge Glass se violan artículos del Código Penal mexicano. Es muy grave el secuestro de una persona, su sustracción ilegal, si se le quiere decir de manera menos dura, de la embajada, como consta por todos lados y el propio Noboa ha ratificado. No sé, sería un sinsentido acusar a los policías nacionales que recibieron una orden y que estaban obligados a acatarla por más arbitraria que fuera esa orden, porque además si no la acataban, pues los hubieran arrestado, a lo mejor hasta los hubieran asesinado y hubieran mandado a otros policías en su lugar y hubiera acabado existiendo un comando de policías que habrían acatado la orden que finalmente se realizó. No sé si hubo alguno que se hubiese negado previo a los que llegaron. Por lo tanto, el responsable es el presidente de Ecuador, que es el que Noboa, que determinó el asalto a la embajada y la sustracción ilegal de Jorge Glass. Esa es la razón por la que interpuse la denuncia. ¿Qué posibilidades tiene? Ayer le preguntaron al compañero presidente López Obrador en su conferencia de todas las mañanas qué opinaba. Dijo, bueno, el diputado Noroña Fernández Noroña, está en su derecho de hacerlo. Coincidimos en la gravedad del asalto a la embajada. Nosotros, refiriéndose a nuestro gobierno, hemos decidido acudir a la Corte Internacional a pedir la expulsión de Ecuador de la ONU y las sanciones que correspondan en la entrega de Jorge Glass, si es una disculpa pública. Si esto se da, restablecemos relaciones diplomáticas. Si se pide la disculpa pública que se entrega a Jorge Glass, y si no, continuamos en el litigio en la Corte Internacional. Yo decidí además interponer esta acción penal. ¿Cómo está, diputado? Perdón, nada más. Donde estoy solicitando la detención de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por el secuestro de Jorge Glass y su extradición a México. Wow. Fue claro, ¿no? Está pidiendo la extradición, la detención de Daniel Noboa y la extradición a México, y esto está puesto en la Fiscalía, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario al respecto. Él dijo que tiene todo el derecho de hacerlo y que será la justicia la encargada de mirar este tema. Lo que no lo sabías, ahí te lo he dicho, cosa tuya, pero no te olvides de suscribirte. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla.
Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. República, Daniel Noboa, anunció que dará a conocer los nombres de los responsables de las fallas de los servicios eléctricos en el país. Él estuvo en un acto de inauguración de un centro infantil ubicado en la ferrovía en la parte suroriente de la ciudad de Quito. Allí hizo mención diciendo: hoy mismo conoceremos a las personas que están involucradas en los cortes de luz. Dijo: ya tenemos a las personas investigadas y algunas han respondido a declaraciones e interrogatorios. También daremos la lista de militares de los capos que hay. Escuchemos parte de las declaraciones de Noboa en este acto de inauguración, donde también mencionó que los que les han impedido llegar a los proyectos ya los tienen en la mira para llevarlos a la roca. Escuchemos. Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. También daremos la lista de objetivos militares de los capos que hay y en las fronteras que nos afectan a nosotros. Muchos de ellos, nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Pero también de los que han impedido que proyectos como este lleguen a la gente. Esas personas, algunas están en la roca, otras pronto estarán en la roca, y algunos otros prófugos y otros están siendo severamente investigados, porque no hay nada más miserable que en la semana de una fiesta democrática como es esta semana para la consulta popular se quiera apagar la vida, se quiera apagar la electricidad de una nación y se quiera afectar a los más pobres, especialmente a los más necesitados. Allí Daniel Noboa dijo en la inauguración de un centro infantil en la ferrovía que de los que han impedido que los proyectos como este lleguen a la gente, esas personas están en la roca y otras estarán en la roca. Otros están prófugos y otros siendo investigados, porque no hay nada más miserable que en una semana de fiesta democrática se quiera apagar todo lo que es el sistema eléctrico de una nación y afectar a los más pobres. Ahí está lo que dijo él: sencillamente el gobierno se está lavando las manos, ellos están diciendo que no tienen nada que ver y por supuesto le están echando la culpa a otros. Informó para el canal de noticias Hechos Ecuador, Bexabe Gutiérrez. Quiero preguntarte algo, ¿estás de acuerdo con que, bueno, que obviamente que vas a estar de acuerdo, ¿no? Con que haya vacaciones? Oiga, presidente Noboa, usted acaba de paralizar el Ecuador. Una suspensión laboral por crisis energética, por miedo a perder, su consulta mañosa. Qué bárbaro, ¿no? La situación energética alcanza un punto crítico con la reciente decisión del presidente Noboa, no tan reciente, fue ayer. Eso de suspender la jornada laboral en el sector público y privado los días 18 y 19 de abril mediante decreto ejecutivo 226. Esta medida drástica no solo evidencia la magnitud de la crisis, sino que también plantea serias interrogantes sobre la capacidad de gestión del gobierno frente a esta crisis. Los apagones recurrentes están generando pérdidas económicas significativas y la población se pregunta quién asumirá
la responsabilidad por estas consecuencias. ¿Sabe cuánto están perdiendo nuestros hermanos ecuatorianos con esa otra mala decisión que acaba de tomar este presidente? Por Dios. O sea, es que ni siquiera entendemos, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que quiere hacerle al país? Porque yo veo que aquí no hay nada, aquí lo único que le está haciendo es daño al Ecuador. ¿Por qué? Van a decir, ¿y por qué le hacen daño al Ecuador? Porque sí, pues. Y ni tanto porque sí. Porque simple y llanamente nuestro país tiene un problema grave. Ese problema se llama falta de liquidez. Nuestra gente, ecuatorianos, tiene problemas económicos, nuestras empresas, todos nosotros. Y cuando se presentan estas cosas, o sea, para la gente viva la fiesta, no vamos a trabajar, pero para la productividad y ese hombre que está en su negocio, ese hombre del restaurante, del comedor, que produce, a ver si Noboa le va a dar la plata, pues, de lo que pierde el ciudadano común, el de a pie. Dice el comunicado, Secretaría General de Comunicación, que lo han llamado a la asamblea y no va, que está ocupado. Qué bárbaro, ¿no? La Presidencia de la República informa que una investigación preliminar llevada a cabo por la nueva administración del Ministerio de Energía y Minas, liderada por el ministro encargado Roberto Luque, dio indicios de que funcionarios de alto nivel de la cartera de Estado, incluida la exministra Andrea Robo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del Sistema Nacional Energético. Estas primeras investigaciones indican que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino que a actos inauditos de corrupción y negligencia. Miren lo que dice este presidente. Pobre muchacha, la han destrozado. Este presidente no sabe ni lo que está haciendo. Entre los aspectos más destacados se encuentran las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, que registran un nivel de almacenamiento operativo de 0% en Mazar y de 4% en Paute. Asimismo, el caudal de la central Coca-Cola Sinclair registró un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. Los análisis de SENACE señalan que esta situación sobrepasa récords históricos y advirtió que el déficit energético que enfrentaría el país a partir del mes de abril se ubicaría entre el 22 y 27 gigavatios hora por día. ¡Wow! En consecuencia, se presentó ante Fiscalía una denuncia por paralización de servicio público contra 22 saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad. Ante estos sucesos, y con el firme propósito de defender a la ciudadanía de las pretensiones del crimen organizado, el gobierno del Nuevo Ecuador dispuso: 1. Solventar el 50% de la factura eléctrica del mes de abril de los hogares ecuatorianos. 2. Decretar la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril de 2024. Los sectores estratégicos del gobierno estarán operativos y enfocados al 100% en la tarea de la resolución de la crisis energética. 3. Durante estos días se efectuarán mantenimientos en las plantas eléctricas, lo que implicará el racionamiento energético en horarios determinados, inamovibles, que será comunicado mediante la página del ministerio. Mantenimiento de las plantas eléctricas. El gobierno del Nuevo Ecuador reitera su compromiso de combatir frontalmente la corrupción, especialmente en el sector energético, el cual, como es de dominio público, ha sido utilizado por funcionarios de administraciones anteriores para sacar beneficios personales. ¿Cuáles son, señor presidente?
esos funcionarios anteriores? Debería de nombrarlos. Deberíamos de conocer cuáles son esos funcionarios anteriores. El país no puede seguir a la deriva, tampoco puede estar de esta manera. El país no puede estar como barco a la deriva, voy a repetir nuevamente. Presidente Noboa, no le haga daño a esa gente. Es inoperancia. Lo que están haciendo es justificarse. Ojalá que encuentren responsabilidades penales, no responsabilidades administrativas, penales. Me da pena por la ministra, pero si es que ha estado haciendo eso, tiene que pagar las consecuencias. Pero si no lo ha estado haciendo, esto debe de someterse a la justicia internacional. Porque aquí, en la justicia ecuatoriana, la gente ya no cree. Hemos visto una y otra falacia. Falacias, mentiras tras mentiras, ecuatorianos. Y no podemos ni dudar ni creer, ni afirmar. Pero sí pedimos que esto se investigue. ¿Dónde está la Asamblea Nacional? Señor Kronfle, ¿han visto al señor Kronfle? Déjenme en los comentarios si lo han visto por allí, por favor. Porque yo tengo tiempo que no lo veo al señor Kronfle. ¿Ah? Como que calladito por ahí. Calladito te ves más bonito. Mi país destrozado, mi patria hecho pedazo. Nadie está haciendo nada por solucionar los problemas. El presidente con su bravuconada piensa que tiene la solución y no tiene ningún tipo de solución. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. De determinar si en realidad es un sabotaje o si ellos están teniendo un sistema ahora de ahorro energético para poder tener la luz suficiente el día de la consulta popular. Porque escuchen bien qué fue lo que dijo el representante, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Dijo: gran parte de las medidas que estamos tomando tienen el objetivo de garantizar las elecciones en la consulta popular. Así lo advirtió el secretario de Comunicaciones del gobierno de Noboa. Según ellos, lo que está en juego es el país, y todo lo que se ha venido haciendo no va a determinar ni va a permitir que no exista esa consulta popular. Escuchemos qué fue lo que dijo a través de una entrevista. ¿El domingo no va a haber apagones? No va a haber apagones. ¿Garantizado? Gran parte de las medidas tan difíciles que estamos tomando tienen ese objetivo, garantizar, porque efectivamente parte de las alertas que se dieron es cuando se consideró dentro de las opciones o se propuso dentro de las opciones la postergación de las elecciones, lo cual refuerza la preocupación de lo que estaba sucediendo. Era una acción que tenía un propósito político. Por lo tanto, gran parte del sacrificio que estamos haciendo los ecuatorianos el día de hoy y el día de mañana y el día sábado es exactamente para producir el propósito opuesto, garantizar que se den las elecciones, porque lo que está en juego en esta consulta es la seguridad nacional, es saber o no si las Fuerzas Armadas deben seguir en el control de las cárceles, si las Fuerzas Armadas deben seguir en los operativos de las carreteras y apoyando a la policía en operativos contra un crimen organizado que se lo ha dejado pasar durante muchos años. Lo que está en juego para el país, que eso va a determinar el futuro del país, es qué va a pasar en la consulta popular. Lo que está en juego en el país, mi estimado Milton, lo que está en juego en el país es si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción que eviten que el Ecuador tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales, históricos y del crimen organizado que se ha infiltrado, como bien dice la fiscal en el mismo caso Metástasis, se ha infiltrado en todos los estamentos, en gran parte de los estamentos. ¿Cómo vamos a afrontar eso?
con la consulta. Allí lo tienen, él dijo, lo que está en juego es el país, eso va a determinar el futuro del país, que se dé esa consulta popular, y según ellos las agresiones, el sabotaje que se está dando es para que esa consulta no se dé, pero ellos tienen un camino determinado y es el camino de la consulta popular, y por eso mencionan que gran parte de las medidas que están tomando tienen como objetivo garantizar que se dé esa consulta. Informó para el canal de noticias Hechos Ecuador, Bexabe Gutiérrez. Que no se diga nada, que no se diga nada, porque aquí cada vez la cosa es peor. El presidente Daniel Noboa enfrenta las críticas más fuertes de todo el mundo, de todo el país. Y enfrenta también críticas por las responsabilidades de la crisis eléctrica que asola a Ecuador. Con una fiscalización constante, se ha denunciado la corrupción arraigada en el sector eléctrico sin que el presidente haya tomado medidas efectivas al respecto. A pesar de la promulgación de la ley no más apagones, el país se sume en la oscuridad, evidenciando una falta de acciones concretas para resolver esta problemática. Lo que tenemos hoy es lo que nos han hecho ecuatorianos. Nos han hecho tanto y tanto daño. Yo quiero que ustedes vean a Mónica Palacios, pero antes de que vean a Mónica Palacios, déjenme comentarles algo que es importante para todos nosotros. ¿Ustedes creen que el señor Noboa, o como le diría algún amigo, el señor Boboa, va a cambiar? Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que el señor Noboa va a cambiar? Yo lo dudo. ¿Sabes por qué dudo de aquello? Porque el señor Noboa ha entrado en el capricho del poder. ¿Saben qué es eso? El capricho del poder es que cuando tú te crees súper poderoso, la mamá de Tarzán, se te entra ese ego. Y porque tienes un militar que te agacha la cabeza, un policía que te agacha la cabeza. ¿No? Porque eso es lo que está ocurriendo. Eso es precisamente lo que está ocurriendo. Por eso es que yo, cuando la escuché a Mónica Palacios hablar, yo dije, no, este video tiene que ir directo para que se socialice en Hechos Ecuador. Porque así debe de ser, ecuatorianos. Nosotros no podemos estar callados. Escuchen bien, nosotros no podemos estar callados ante tanta ignominia, ante tanta desgracia. Este país viene de tumbo en tumbo, Ecuador, de tumbo en tumbo. O sea, ya todos nosotros estamos dejando que la derecha recalcitrante haga lo que le dé la gana. Yo le decía a algunos amigos hace un par de días que los topaba y me decían, Richard, ¿por qué defiendes tanto el correísmo? Yo no defiendo el correísmo, yo defiendo el proceso histórico y revolucionario que se dio en el Ecuador hace mucho tiempo. Ese proceso es el que deberían de tomar todos, absolutamente todos, conciencia. Ecuador, conciencia, porque no debemos de dejar que esto siga así. No, o yo no sé si es que tenemos que dejarlo, pero yo creo que no debemos de dejar que esto siga así. Esto es un problema extremadamente grave, ecuatorianos. O sea, no es fácil lo que estamos viviendo ahora. Así es que yo quiero invitarles a ver ese video, pero quiero también comentarles algo más. Si todos nosotros no hacemos lo posible, escuchen bien, lo posible, por solucionar los problemas desde los grupos sociales, desde las organizaciones políticas, desde allí, desde donde tenemos que ir de la mano, tomados, y ya para parar esto. El tema es que no lo estamos parando, Ecuador. Hemos dejado que esto avance, avance y avance sin que nada ni nadie haga caso. Vamos mejor a ver a Mónica Palacios, que me pareció excelente esa exposición. Esta es la fiscalización que realicé en enero del 2023 al sector eléctrico, donde evidenciaba la corrupción que existía. El señor Daniel Noboa tiene toda esta información y no tomó ninguna acción para evitar la situación que tenemos en este momento.
Los funcionarios que denuncié estaban involucrados con paraísos fiscales, prohibiciones para ejercer cargo público, incumplimientos técnicos, denuncias penales y acusados de direccionar contratos. De Noboa, usted no realizó un solo cambio en la estructura de las unidades de negocio y tampoco en las empresas distribuidoras de energía. Los apagones son responsabilidad absoluta de usted, presidente Daniel Noboa. En vez de haber gastado $60 millones en una consulta innecesaria, debió de haber gastado ese dinero en el Parque Industrial Eléctrico del Ecuador. El verdadero saboteador del país es usted, presidente Daniel Noboa. El verdadero saboteador del país. Le están echando la culpa, señor Noboa, y usted persigue a su ex ministra. ¿Cómo se sentirán sus hijos? Los hijos, yo creo que señorita ella, no sé si sea casada. Bueno, pero ¿cómo se sentirá su familia? ¿Ah? Usted parece que le gusta meterse con las mujeres. Perdóneme que le sea así tan honesto, pero créame que eso se llama mitonomía. Ya pare, Noboa, pare de perseguir, pare de hacerse el machito. Porque eso es lo que está haciendo. Y voy a poner a Mónica otra vez, porque alguien me decía, no la pongas a Mónica. Vamos a ponerla, la quiero ver cómo es de fuerte. Esta es la fiscalización que realicé en enero del 2023 al sector eléctrico, donde evidenciaba la corrupción que existía. El señor Daniel Noboa tiene toda esta información y no tomó ninguna acción para evitar la situación que tenemos en este momento. Los funcionarios que denuncié estaban involucrados con paraísos fiscales, prohibiciones para ejercer cargo público, incumplimientos técnicos, denuncias penales y acusados de direccionar contratos. De Noboa, usted no realizó un solo cambio en la estructura de las unidades de negocio y tampoco en las empresas distribuidoras de energía. Los apagones son responsabilidad absoluta de usted, presidente Daniel Noboa. En vez de haber gastado $60 millones en una consulta innecesaria, debió de haber gastado ese dinero en el Parque Industrial Eléctrico del Ecuador. Así es. Y el verdadero culpable, ahí lo tiene. Nuestro país sigue vulnerado, no pasa nada con el país. Nosotros estamos mirando de lejos y de cerca. De lejos porque a veces necesitamos como que respirar, y de cerca porque los más afectados son los más pobres. ¿Cierto? Los más afectados son los más pobres. Y ni siquiera los más pobres, son las personas que tienen negocios, los emprendedores. Hay gente que no puede salir a vender su comidita porque le quitan la luz. Es en diferentes sectores en el Ecuador. En Manabí, en varios cantones, desde las 8 hasta las 12 del día y desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Me canso, chanfle, como diría el chavo. ¿Sabe qué? Creo que no tienen capacidad. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. La teoría de sabotaje y todas estas cosas están cansando en el Ecuador. Hoy miramos en la cuenta de Twitter, en la cuenta de X, hoy X, ¿no? A Cristian Alvarado, que le contestó a Roberto Izurieta estos temas, porque realmente, o sea, se siguen inventando mentiras tras mentiras.
Y ya hemos visto que resulta que el vocero de Daniel Noboa y Carondelet tampoco puede ser empleado público. Tiene un bien y tal vez algunos otros, se supone, en paraísos fiscales, es lo que están denunciando en la cuenta de X. Pero eso no es lo que nos interesa, sino cómo vienen manejando el tema del sabotaje. Vamos a mirar. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, Ecuador. Cristian Alvarado le envía una carta a través de X a Roberto Izurieta, el comunicador de la presidencia, y le dice así: apreciado Roberto Izurieta, debido al profundo respeto y admiración que tengo por el maestro y amigo, pero ante las declaraciones ofrecidas sobre un tema que se nota a kilómetros, lo desconoces, me permito exponer lo siguiente. Durante muchos años recorrí la vía Guarumales-Méndez y Guarumales-Azogues. Colaboré en la remediación de los varios proyectos de mitigación que ocasionaban los embalses en el río Paute. El Ecuador debe de conocer que el río Paute es la columna vertebral de un complejo hidroeléctrico que cuenta con varias presas, muros que retienen el agua, a eso le llaman presas, para que vayan entendiendo. Embalses, entre paréntesis, donde el agua se acumula, y centrales eléctricas donde se genera la energía, para que estén claros. Se los repito, ¿sí? Muros que retienen el agua son las presas. Embalses es donde el agua se acumula, y las centrales eléctricas es donde se genera la energía. Tú indicas de un potencial sabotaje porque se abrieron las compuertas de la presa Mazar y que con ellas el agua regresó al río sin generar energía. Básicamente ese es el sabotaje que los correístas provocaron para complicar la gestión de Noboa, le dice Cristian Alvarado a Roberto Izurieta. Esto no es posible, luego le indica, esto no es posible ya que en el río Paute existen varias centrales hidroeléctricas. Es decir, si la presa Mazar abrió las compuertas para vaciar el agua, esta agua fue a parar en el embalse Amalusa, presa Daniel Palacios, y fue usada para la generación eléctrica de las otras centrales ubicadas aguas abajo, como la central Paute Molino y Sopladora. Y si presa Daniel Palacios abriera las compuertas, el agua se sigue quedando en la siguiente presa, que es la presa Cardenillo, que alimenta las centrales hidroeléctricas Cardenillo, San Bartolo, etc. Hasta ahí creo que estamos claros. Y dice en su escrito, Cristian Alvarado, a Roberto Izurieta, ahora, siguiendo tu misma hipótesis conspirativa y de sabotaje, si las tres presas se hubieran abierto de manera simultánea para causar daño al gobierno, en estos momentos la ciudad de Méndez ya se hubiese desaparecido y estuviera inundada, lo cual no ha pasado. Por lo que dices es la más absurda mentira. Es pertinente informarte que el agua represada no es pura y cristalina. Contiene grandes cantidades de sedimentos y lechuguines que Moreno, Lazo y Noboa no han dado mantenimiento y que el olor al lodo podrido se huele a kilómetros. Si viajaras por esa ruta E40, te percatarías que no existe olor a lodo podrido, que Méndez sigue igual de abandonada, no inundada, y que esta carretera está totalmente destruida. Entonces, lo que afirmas sin conocer esta zona del Ecuador es burdo y deshonesto. Entiendo la vocería y no comparto las mentiras, le dice Cristian Alvarado a Roberto Izurieta. Y vamos a ver a continuación, porque es importante que ustedes conozcan lo que dijo Roberto Izurieta y por qué en este momento le contestó Cristian Alvarado. Vayamos para allá. Que me dé una respuesta directa. El presidente sugiere ayer que la oposición, le hace el correísmo y otras fuerzas, tienen que ver con el sabotaje al sector eléctrico. Yo quiero una confirmación o una denegación. ¿El correísmo
tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, Sí, que fueron parte del correísmo, están involucrados y están siendo acusados en este proceso investigativo. tomo eso como sí. Sí, ¿Tienen cómo probarlo? se está investigando, las denuncias son sumamente claras, la fiscalía continuará. Lo que es una realidad es que ese es el ministerio donde Más corrupción ha habido, sí. más corrupción históricamente ha habido, más los problemas, Ok. los problemas de otras naturalezas, como sí da pena Ok. por el Ecuador, que hemos Eso- tomado medidas energéticas. Y es que los ecuatorianos ya no podemos seguir con esto. Los ecuatorianos debemos de comenzar a trabajar para que se descubran todas estas mentiras. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que la Asamblea debe decirle al señor Henry Croft, muchas gracias, hasta luego. Él no está cumpliendo con la fiscalización para la que fue electo, con la fiscalización que necesitamos todos los ecuatorianos. Una fiscalización donde todos veamos que realmente se está trabajando para aclarar todo lo que se da en el país. Nosotros no podemos seguir de esta manera, ecuatorianos. Es todos los días que hay un problema y es todos los días que le echan la culpa al correísmo. Yo pregunto, ¿y Moreno? ¿Y Lasso? ¿No son culpables de la destrucción? ¿Por qué no hacen un análisis de cómo quedó el país cuando Correa se fue? Van a decir, dejó endeudado con 40.000 millones y se llevó 70.000. ¿Dónde está esa plata? Y las deudas, bien, al supuesto, quedaron 40.000 millones, pero hubieron obras, puentes, carreteras. ¿Qué más hubo? Puentes, carreteras. ¿Qué más hubo? Escuelas del milenio, unidades educativas del milenio. ¿Qué más hubo? Entidades de salud, hospitales, centros de salud tipo C. ¿Qué más hubo? Bueno, edificios para que el registro civil funcione bien. ¿Qué más hubo? Salud gratuita, educación gratuita. ¿Qué más carajo hubo? Muchas obras de las que hoy los mismos florindos, ese 52%, se han beneficiado. Sin embargo, pese a que Moreno y Lasso destruyeron eso, votaron por Noboa, que era la misma identidad. El gobierno de Noboa, el gobierno de Lasso y el gobierno de Moreno ha dejado un legado. ¿Sabe cuál es el legado? Que esos gobiernos son gobiernos fracasados. Porque todos miramos que allí, con ese sistema neoliberal, prácticamente, si se sigue impulsando, seguiremos fracasando. Inseguridad. ¿Cuántas cosas más deberíamos de decir? Mi querido país, ya depende de nosotros. Ya depende de las próximas elecciones. Saber elegir a alguien que vaya con propuestas serias, responsables. A alguien que vaya a decir que tenemos que hacer una constituyente. Porque si alguien dice, no, es que no es necesario, que esa persona está mintiendo entonces. Al país hay que trabajarlo de cero. Adiós policías corruptos, adiós jueces corruptos, renovar la institucionalidad. Hay contadas excepciones. Hay gente en la policía y en los militares que son excelentes, muy buenos. Hay que renovar la función judicial, hay que renovar la función legislativa, hay que renovarlo todo, ecuatorianos. Para eso, el presidente que proponga una constituyente tendrá mi voto. Porque el país no puede seguir así, siempre y cuando todas las propuestas sean sostenidas y sustentables. El país no aguanta más. Suscríbete ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. Y es que los recientes apagones en el Ecuador han generado frustración y confusión entre la población, especialmente cuando algunos
medios irresponsables difunden la absurda teoría de que la falta de electricidad se debe a que alguien vació el agua de Masar. Me río porque lo que les va a explicar el presidente Correa es increíble. Esta falacia, desmentida por expertos y autoridades, busca desviar la atención de los problemas reales que afectan al sistema eléctrico en el país. El expresidente Rafael Correa ha denunciado en su cuenta X esta estrategia como un intento descarado de engañar a la ciudadanía y ha instado a no permitir que se nos siga tomando como ingenuos. Y hay un video de hace mucho tiempo, justamente cuando ya estaba inaugurándose Masar, donde se expone claramente qué es Masar. Porque, a ver, ecuatorianos, ¿saben ustedes lo que es ese embalse? Aquí se lo explican, pero bien explicadito, con granitos de maíz, para ti, Florindo, con todo cariño. Vamos a mirar. Lo importante del embalse Masar es que esta agua acumulada en el embalse es utilizada en 3 ocasiones para generar un total de 1.750 megavatios. Y fíjense los cambios revolucionarios. Ya tenemos Masar arriba. Masar embalsa 4 veces más que Paute. Se eliminaron prácticamente las posibilidades de cortes de energía. Pero Masar también es una hidroeléctrica. Genera Masar también energía. 170 megavatios. 170 megavatios se llama una mega hidroeléctrica, ¿no? Es grande, 170. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera 187 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera más que Masar. Esa es la revolución ciudadana. Cada día nos superamos, compañeros. Coca-Cola tiene 8 turbinas. Es más de 8 veces, ¿no?, la capacidad, el potencial energético de Masar. Coca-Cola Sinclair. Masar estamos contentos. Sirve para almacenar el agua, pero también genera energía. Pero 170 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola son 187 megavatios y tiene 8 turbinas Coca-Cola Sinclair. Esa es la revolución ciudadana. Y aguas abajo, en el Paute, está Sopladora, pero Masar genera energía, Paute Molino genera energía y abajo utilizamos la misma agua. En el caso de Sopladora, que por aquí anoté, tenía 487 megavatios de potencia. La misma agua, 3 veces la aprovechamos en 3 diferentes centrales y con eso garantizamos la energía para el país. Esa es la revolución ciudadana, compañero. Prohibido olvidar. Entonces, para estar claro, Masar es la que embalsa toda esa cantidad de agua, la reparte a 3 generadoras. Es decir, aprovechan el agua, ¿no? Cae el agua, sigue, pero sigue generando a otras turbinas. Oiga, señor, ¿cómo le digo a este joven? Señor, a ver, vamos a ponerle Morelazo Novo, porque son 3 gotas de aguas mezcladas que botan, no sé qué botan, ustedes imagínense, ecuatorianos, pero nos quieren meter en la cabeza que fue, y ya mismo le dicen que la culpa es de Correa, porque solamente esto, si les da diarrea, la culpa es de Correa. Por Dios, Ecuador, estamos cansados de lo mismo de siempre, y lo voy a seguir repitiendo, porque esta situación de verdad que es fea, y es fea. Y ahí yo creo que falta nada más que le digan al presidente Correa que por influjo psíquico fue que hicieron el sabotaje, entre comillas. Miren lo que dice en la posta este señor. Me dé una respuesta directa. El presidente sugiere ayer que la oposición, le hace el correísmo y otras fuerzas, tienen que ver con el sabotaje al sector eléctrico. Yo quiero una confirmación o una denegación. ¿El correísmo tiene responsabilidad en el sabotaje del sector eléctrico que denuncian? Uno de los medios de comunicación ha mencionado a Albornoz, ha mencionado a Cadena, sí, que fueron parte del correísmo, están involucrados y están siendo acusados en este proceso investigativo. Tomo eso como un sí. Sí. ¿Tienen cómo probarlo? Se está investigando, las denuncias son sumamente claras, la Fiscalía continuará. Lo que es una realidad es que ese es el ministerio donde más corrupción ha habido, sí. Más corrupción históricamente ha habido, más los problemas de otras naturalezas, como sí es
sí da pena por el Ecuador que hemos tomado medidas energéticas. Más que pena por el Ecuador, a mí me da pena por este tipo de personas que están gobernándonos. Y les soy honesto, o sea, yo no sé si es que no entienden o no han visto o no han ido a recorrer lo que es Masar, ¿no? Yo supongo que es que no conocen, supongo, debe de ser, ¿verdad? Porque Masar es otra cosa, o sea, Masar, y vamos a ver si logramos colocar la represa Masar, o sea, no la represa, no, hay, es que ya hasta me hacen confundir, dicen que el que se junta con inútil, inútil se vuelve, y el que escucha a un inútil, inútil se vuelve. Ecuatorianos, aprendan, hay que aprender de la historia. El Ecuador no está para estas cosas. Vamos a ver si es que logramos colocar precisamente lo que es Masar. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Miren ustedes esa belleza. Voy a abrirme un poquito. ¿Sí ven? Y es increíble que la gente siga diciendo, la rompieron la represa y ya estuviera, pues, ¿cómo se llama? Las ciudades ahí que está, pues, ya estuvieran casi perdidos, pues, ¿ah? Pero no, o sea, el odio al correísmo, es odio tras odio tras odio al correísmo lo que les hace hacer esto. Lo que decía Cristian Alvarado, en la explicación algún momento, Cristian Alvarado estaba diciendo, oiga, ya estuvieran perdidos lugares como Méndez, ¿no? Méndez es un pueblo que ya estuviera inundado. Si ustedes ven ese embalse ahí que va botando y va generando. Qué inteligente Rafael. Y ahora dicen que por qué defendemos a Rafael Correa. Lo defiendo porque es un hombre inteligente, íntegro. ¿Y sabe qué? Les voy a poner nuevamente la nota periodística para que aprendan lo que es Masar. ¿Qué es eso? A ver, vamos a verlo ahora. Lo importante del embalse Masar es que esta agua acumulada en el embalse es utilizada en 3 ocasiones para generar un total de 1.750 megavatios. Y fíjense los cambios revolucionarios. Ya tenemos Masar arriba. Masar embalsa 4 veces más que Paute. Se eliminaron prácticamente las posibilidades de cortes de energía. Pero Masar también es una hidroeléctrica, genera Masar también energía, 170 megavatios. 170 megavatios se llama una mega hidroeléctrica, ¿no? Es grande, 170. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera 187 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola Sinclair genera más que Masar. Esa es la revolución ciudadana. Cada día nos superamos, compañeros. Coca-Cola tiene 8 turbinas, es más de 8 veces, ¿no?, la capacidad, el potencial energético de Masar. Coca-Cola Sinclair. Masar estamos contentos, sirve para almacenar el agua, pero también genera energía, pero 170 megavatios. Cada turbina de Coca-Cola son 187 megavatios y tiene 8 turbinas Coca-Cola Sinclair. Esa es la revolución ciudadana. Y aguas abajo, en el Paute, está Sopladora, pero Masar genera energía, Paute Molino genera energía y abajo utilizamos la misma agua. En el caso de Sopladora, que por aquí anoté, tenía 487 megavatios de potencia. La misma agua, 3 veces la aprovechamos en 3 diferentes centrales y con eso garantizamos la energía para el país. 3 centrales hidroeléctricas con la misma agua. La inteligencia de un presidente. ¿Y sabe qué? Les voy a poner el lugar, la ciudad de Méndez, ¿no? Porque es bonito que ustedes conozcan Méndez. Mire, ahí está Méndez. ¿Sí ve? O sea, no, pues no, o sea, qué locos. Esta es una ciudad de locos, este es un país de locos. Y aquí lo vamos a ver en una toma aérea. Miren Méndez, ¿no? Entonces, con toda esa agua, Méndez se hubiese perdido por lo que están diciendo. Por Dios, ¿sabe qué? Dejemos de ser ridículos. Y nosotros los ecuatorianos debemos ser niños para dejarnos engañar por esta gente que lo único que siembra es odio. Y utilizan para eso medios de comunicación que deberían estar enseñando y no manejando las mentes de los ciudadanos
para hacerles creer las mentiras, que a nadie les cree, que en algún momento van a tener que rendir cuentas. Suscríbase ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. Estas han sido las noticias en Hechos Ecuador.